Muy buenos días, mi nombre es Pablo Silva, soy experto en cirugía ginecológica de alta complejidad y estoy a cargo de la sección de oncología ginecológica del Hospital Lucio Meléndez. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores que me han honrado con esta invitación y a todos los presentes, ávidos de conocer aún más acerca de esta enigmática enfermedad. Ya sabemos que la endometriosis es una enfermedad que afecta aproximadamente al 10% de las mujeres en edad reproductiva y que sus síntomas principales son el dolor pelviano, la subfertilidad y las alteraciones del ciclo menstrual. Mucho se ha hablado de endometriosis, pero aún no hemos logrado hacer el diagnóstico precoz. Aún hoy, llegar al diagnóstico de endometriosis lleva desde el inicio de los síntomas aproximadamente 8 años. Y es que el diagnóstico de la endometriosis no es fácil. Tampoco es fácil distinguir entre endometriosis y otras entidades. Tampoco es fácil definir endometriosis superficial y endometriosis profunda. Y tampoco es fácil definir si una paciente requiere una cirugía o no. Y, en tal caso, definir qué tipo de cirugía necesita. Los que trabajamos en endometriosis buscamos permanentemente responder estos interrogantes. Buscamos poder dar respuestas medianamente estandarizadas y en base a procesos basados en evidencia científica de buena calidad. La realidad es que aún hoy no hemos logrado dar con indicadores objetivos que nos definan el diagnóstico y o tratamiento adecuado. Todavía, la atención de la paciente con endometriosis sigue siendo muy artesanal y basada en el parecer del médico tratante. Vamos al tema que nos ocupa, los marcadores plasmáticos en endometriosis. Siendo esta enfermedad reconocida desde tiempos inmemoriales, ya desde el 1500 a.C., en el papiro de Evers, se describe el tratamiento para un doloroso desorden de la menstruación. La primera y más ampliamente detallada descripción de la endometriosis peritoneal fue hecha por el médico alemán Daniel Schroen en 1690. Pero la identificación, así como una detallada descripción de esta enfermedad, no se hizo hasta la segunda mitad del siglo XIX con el doctor Karl von Rokitansky en 1860. Por aquellos años fue una enfermedad poco tenida en cuenta y relacionada con la histeria, de alguna manera convergiendo con la cultura de aquellos años. En los años 20 fue Samson quien publicó algunos trabajos acerca de la enfermedad e impone la teoría de la menstruación retrógrada. Solo en los últimos 40 años se generó muchísimo conocimiento acerca de esta enfermedad y relacionado con el lugar y protagonismo que se le dio en fertilidad. Desde estos tiempos se busca diagnosticar la endometriosis y de alguna manera delinear un pronóstico acerca de la evolución de la enfermedad y evitar la demora y retraso en el diagnóstico. Podemos hablar de distintos tipos de diagnóstico. Podemos hablar de un diagnóstico clínico en base a una exhaustiva escucha, examen físico, tacto vaginal, rectal y sus distintas modalidades. Un diagnóstico imagenológico, operador dependiente, tecnología dependiente y la dificultad de acceder a personal formado en estos temas. El diagnóstico visual, en forma directa por vía laparoscópica o laparotómica, pero quirúrgica. Diagnóstico histológico, el más certero, el que nos permite indudablemente confirmar que la paciente verdaderamente tiene endometriosis. Desde siempre se ha buscado realizar el diagnóstico lo más acertado posible antes de llegar a la cirugía y nos permita poder delinear un tratamiento apropiado o dimensionar la enfermedad antes de la cirugía para poder planificarla. Entonces, aquí aparece el rol de los marcadores plasmáticos. Con esa expectativa, solicitamos determinaciones plasmáticas. Seguramente el CA 125 es nuestra estrella preferida.
Es una glucoproteína de alto peso molecular que se eleva comúnmente en los tumores ováricos epiteliales o del epitelio celómico, no mucinosos. Puede estar elevado en otras situaciones o patologías. También en patologías benignas como la endometriosis, la menstruación, en el primer trimestre del embarazo, posparto, en hepatopatías, pancreatitis, insuficiencia renal, derrame pericárdico o pleural, sarcoidosis, tuberculosis, colagenosis, ascitis y en procesos quirúrgicos que provocan alteraciones del peritoneo. Sus niveles normales dependen de la medición del laboratorio, pero por lo general niveles superiores a 35 unidades por mililitro se consideran anormales. También puede encontrarse elevado en otras neoplasias como el cáncer de mama, endometrio, vejiga, cáncer de pulmón, páncreas, hígado, melanoma y linfomas. Las variaciones en los valores de este marcador aportan información en cuanto a la respuesta al tratamiento quirúrgico y quimioterápico y en la aparición de recidivas, actuando como un factor pronóstico en cáncer de ovario. Sería útil en endometriosis un marcador bioquímico en suero eficiente, ya que podría hacer que el examen sea más accesible y también podría ser más fácilmente estandarizado. Marco Aurelio Piño de Oliveira publicó en 2017 un estudio que busca mejorar el diagnóstico y rendimiento del CA125, midiendo la diferencia entre los valores del CA125 recogidos durante la menstruación y a mitad del ciclo. La razón es que en mujeres con endometriosis, el CA125 alcanzaría su nivel más alto durante la menstruación debido al proceso inflamatorio más marcado. Con dos mediciones es posible evaluar el desempeño de CA125 durante la menstruación y la mitad del ciclo y calcular la diferencia entre estos dos momentos en el ciclo menstrual. La diferencia de CA125 entre la fase menstrual y mitad del ciclo se llamó delta CA125. La mediana del delta CA125 en los controles fueron de 1,95 y en pacientes con enfermedad profunda 18,2 con un intervalo de confianza de 95%. De este estudio podemos concluir que el CA125 puede ser útil para el diagnóstico de endometriosis profunda, especialmente cuando ambas muestras se recolectan durante la menstruación y en la mitad del ciclo. Estos hallazgos pueden ayudar a disminuir el intervalo entre los primeros síntomas y el diagnóstico definitivo de endometriosis profunda. Deben realizarse estudios multicéntricos con muestras más grandes para poder comprender mejor la rentabilidad de medir el CA125 en dos fases diferentes del ciclo menstrual para el diagnóstico precoz de la enfermedad profunda. ¿Qué otras determinaciones podemos realizar? Bien, proteínas. ¿Qué proteínas? Sabemos que la endometriosis prospera en condiciones inflamatorias. Los focos endometriósicos, similares al endometrio uterino normal, experimentan ciclos de descamación, induciendo así una respuesta inflamatoria ambiental. Sabemos también que el desarrollo de una respuesta inflamatoria promueve las lesiones endometriósicas primarias. Con base en este conocimiento, varios investigadores han implicado a varias citoquinas y proteínas inflamatorias como biomarcadores para el diagnóstico mínimamente invasiva de la endometriosis. El papel de estos mediadores como biomarcadores de endometriosis en sangre periférica ha sido explorado en múltiples estudios. Todos estos han arrojado resultados inconsistentes y bastante contradictorios. De todas las citoquinas, la interleuquina 6 es la más estudiada. Se encontró una sensibilidad del 63% y una especificidad del 69% para interleuquina 6. Se ha observado que la interleuquina 35, que es una citoquina inhibidora, implicada en la tolerancia inmunitaria y producida por las células T reguladoras, aumenta en los casos de endometriosis en comparación con otros. Estas citoquinas inflamatorias que se han estudiado en la endometriosis incluyen la interleuquina 1, 8, 10, 12, 17, interleuquina 23, MSP1,
factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma y muchísimos otros. Aunque algunos estudios en la literatura han demostrado que algunos de estos marcadores están significativamente elevados en mujeres con endometriosis, hay otros estudios que han sugerido en contra o han demostrado un papel limitado de las mediciones de citoquinas en el diagnóstico de la endometriosis. Esto se debe principalmente a que las mediciones de citoquinas, en lugar de ser simples, son complejas debido a la variabilidad con los ritmos circadianos, métodos de toma de muestras y muchas otras variables. Tenemos también los marcadores de estrés oxidativo. El sangrado cíclico, además de provocar inflamación, también conduce a un aumento del estrés oxidativo en los tejidos al provocar una mayor acumulación de hierro de los glóbulos rojos dañados y rotos. Varios autores han demostrado que los niveles de proteínas relacionados con el estrés oxidativo están elevados en pacientes con endometriosis. Se ha encontrado que los niveles de mieloperoxidasa, activa y total, están elevados en asociación con la endometriosis en comparación con las mujeres con otras enfermedades ginecológicas. Solo por nombrarlos, también tenemos las células endometriales circulantes, ADN sin células circulantes, el cfDNA, hormonas. Se han estimado los niveles hormonales que incluyen progesterona y cortisol en pacientes con endometriosis y algunos estudios han encontrado diferencias significativas en los niveles hormonales en pacientes con endometriosis en comparación con los controles. Algunos autores han encontrado un hipocortisolismo matutino significativo en estos pacientes. Podemos concluir de este trabajo que los avances en la investigación han llevado a la identificación de un número de biomarcadores no invasivos y o mínimamente invasivos para el diagnóstico precoz de la endometriosis. Sin embargo, a pesar de que hay una gran cantidad de biomarcadores disponibles, los resultados prometedores son escasos y hasta la fecha ningún biomarcador individual es capaz de diagnosticar con precisión la endometriosis y reemplazar el diagnóstico histopatológico. La principal razón de esto es la compleja etiopatogenia de la enfermedad. Para concluir, lo más probable es que la endometriosis se pueda diagnosticar utilizando un panel de biomarcadores en lugar de un único biomarcador solo. Analizamos un nuevo biomarcador molecular no invasivo en la endometriosis ovárica, el receptor alfa relacionado con los estrógenos. Este estudio, que se hizo en base a este receptor, buscó explorar si los receptores alfa relacionados con estrógenos pueden pronosticar la aparición y el desarrollo de la endometriosis ovárica como un biomarcador no invasivo. Se recogió y se detectó la expresión de ARN mensajero de este receptor. El estrógeno puede desempeñar un papel significativo en la patogenia de los endometriomas, por unión al receptor de estrógeno. Algunos estudios han mostrado que el receptor de estrógenos participa en la patogenia de los endometriomas por regular la apoptosis y la inflamación. En este estudio se examinó la expresión diferencial del receptor de estrógenos alfa en el endometrio ectópico y en el endometrio eutópico de pacientes con endometriomas ováricos. Se analizó entonces la relación de los niveles séricos del receptor de estrógenos alfa relacionados combinados con marcadores tumorales que incluyen CA125, CA199 y HE4. Entonces, aclaramos inicialmente que la expresión de este receptor en suero es baja en pacientes con endometriosis. Los niveles séricos del receptor de estrógeno alfa relacionado en el grupo de estudio fueron significativamente inferiores a los del grupo control, mientras que fueron significativamente mayores en pacientes con estadios de endometriosis 1 y 2 que en pacientes con endometriosis en estadio 3
y en pacientes con endometriosis en estadio 4. No hubo diferencia significativa en el nivel sérico de la HE4 entre el grupo de estudio y el grupo control, mientras que la relación entre HE4 y el receptor de estrógeno alfa asociado del grupo de estudio fue notablemente más alto que el grupo de control. Por tanto, el nivel de este receptor en los tejidos endometriósicos de pacientes con endometriosis ovárica fueron significativamente más bajos que los del grupo control, y los niveles de este receptor disminuyeron al aumentar la etapa. En contraste con la expresión del receptor de estrógeno alfa asociado en endometriomas ováricos, este se expresa altamente en tumores malignos de endometrio. Entonces, podemos inferir o podemos usar este receptor para diferenciar tumores malignos y lesiones endometriales benignas. Este receptor se puede utilizar además para evaluar la aparición y progresión de endometriomas ováricos. De este estudio se concluye entonces que la expresión del receptor de estrógenos alfa asociado se correlaciona con el desarrollo de las etapas patológicas de los endometriomas ováricos y del tamaño de los quistes ováricos, y se puede utilizar como un biomarcador novedoso y no invasivo para evaluar la progresión de los endometriomas ováricos. Como conclusión general, podemos decir que no existe aún un marcador que pueda definir un diagnóstico con algún grado de certeza. Puede ocurrir que en algún tiempo la combinación y comparación de la expresión de distintos biomarcadores pueda darnos mayor información. Muchas gracias por su atención y que tengan muy buenas tardes.